Quiero saludar en esta tarde a todos mis hermanos, la iglesia de nuestro bendito Señor Jesucristo. En este miércoles 10 de mayo del año 2023 me dirijo a toda la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, a mis hermanos que están en todo el país, a mis hermanos que están en otros países y comparten con nosotros esta palabra bendita y se gozan en las enseñanzas de nuestro Salvador, al igual que todos nuestros hermanos de la congregación de Piedecuesta Santander, donde esta bendita gracia del Señor nos tiene para ministrar esta congregación. Hoy también tengo la dicha de poder tener en este espacio la presencia de mi madre, quien siempre los saluda, quien siempre los piensa y los tiene presentes, y hoy vamos a escuchar su saludo. Muy buenas tardes, amada iglesia, amigos, hermanos y toda la familia en esta tarde. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les invito para que cada uno de nosotros pongamos atención a esta palabra y la compartamos con otras personas. Y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga y pasen muy buena tarde. A nuestro Dios es la alabanza, porque en medio de la sencillez de ser iglesia, pues eso es lo que nos dice el Señor, podemos irradiar nuestro amor y bendito sea nuestro Dios por eso. Quiero pedirle, mi hermano, que tomemos hoy la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 19, hoy los versículos 16 al 22. Quiero que donde usted se encuentre tome la santa palabra de Dios, la Biblia. Para esta ocasión tenemos una porción y es la de el joven rico. Y dice así la palabra. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Quiero pedirle primero a nuestro bendito Salvador Jesucristo que por su gracia nos dé espíritu de sabiduría y revelación para poder entender este glorioso evangelio y lo que tenemos para el día de hoy. Dentro de nuestro estudio, para usted, mi hermano, que viene siguiendo toda la serie, estamos hoy en la lección número 98 y el tema del sermón para este día o de la predicación es el joven rico y el costo de la entrega. Vamos a mirarlo en dos partes esta porción, porque primero el Señor Jesús lleva a este joven a hacerle entender que es necesario para tener la vida eterna conocer al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y tener una entrega de nuestra vida a Él. Posiblemente tú hayas escuchado muchas interpretaciones acerca de este pasaje. Ahora tenemos aquí el relato de lo que pasó entre el Señor y este joven. En la apariencia piedoso y de posición económica muy acomodada, Lucas en su evangelio nos dice que aparte de que era poseedor de muchos bienes, también era un hombre principal. Respecto de este joven bien intencionado y rico, se nos dice que él tenía el deseo de ir al cielo, pero vamos a ver qué fue lo que le faltó para poder seguir al Señor Jesucristo. Por ello yo quiero esta palabra llevarla a que la entendamos mediante dos puntos. El primero es creer que la salvación se consigue de alguna forma.
Es decir, que nosotros podemos conseguir la salvación, ya sea pagando un precio, ya sea por obra, ya sea por méritos propios, y creer que la salvación se consigue de alguna forma. Y lo segundo es la realidad de ser casi creyente, de creer que creemos, pero no tener la totalidad que se necesita para ser un creyente genuino. Entonces, en el primer punto, el consenso de los tres evangelios que describen esta historia nos dan elementos muy importantes para saber quién era este hombre, este joven. Hay un acuerdo de que era rico, pero además Lucas nos está diciendo que era un principal de los judíos. Esto quiere decir que era un hombre con el conocimiento de la ley y tenía una intención sincera para llegar a la vida eterna. No había hipocresía. Él tiene una intención sincera. En el versículo 16 se nos dice la forma respetuosa como este muchacho llega delante del Señor Jesús y le dice, maestro bueno. Aunque el joven se dirigió con un término de respeto, este no era necesariamente un reconocimiento de la deidad de Cristo, como es necesario que cualquier pecador le reconozcamos. Al Señor Jesucristo no como maestro, sino como Señor, el único dueño de la salvación y quien es el único que es el camino y a través de quien tenemos la posibilidad de la vida eterna y no hay otro. El joven simplemente quiso decir que Jesús era recto y un maestro de Dios que aparentemente tenía vida eterna y podía saber cómo alcanzarla. En medio de su respeto no hay un reconocimiento para el Señor de que fuera el Hijo de Dios, sino para este joven el Señor era sencillamente un maestro, como habían otros maestros en su momento en la época. El versículo 17 el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino uno, Dios. El Señor Jesús no estaba negando su propia deidad, sino que estaba enseñando a aquel joven que todos, con la excepción de Dios, somos pecadores. La misma pregunta del joven, ¿qué bueno haré?, hace ver que él creía que las buenas obras daban salvación, pero todavía no sabía que estábamos muertos espiritualmente y que los muertos no pueden hacer ninguna obra. El muchacho tiene inquietud, pero el Señor le quiere hacer entender la falencia que nosotros tenemos, todos los pecadores, porque todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como muertos no tenemos la capacidad de hacer nada. Un muerto no puede hacer nada, con la excepción de irse descomponiendo y cada vez estar en una condición de putrefacción, más nada. La única forma de nosotros llegar a recobrar vida y que las cosas cambien y ser una nueva criatura es recibiendo al Señor Jesucristo. El Señor le dice, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí el Señor se está refiriendo es a la ley, no al evangelio. Antes de enseñarle el camino a la vida, el Señor quería enseñar al joven el tan alto nivel exigido por Dios y la absoluta futilidad de buscar la salvación por méritos propios. El Señor le dice todos los mandamientos que están en la ley. Le dice que estos son los que hay que guardar. El Señor todavía no le expresa el camino del evangelio, sino el Señor le dice al muchacho que guarde los mandamientos. Él de una forma convencida, él dice, pero todo esto lo he guardado desde mi juventud. El muchacho creía que estaba en la condición de heredar el reino de los cielos por estos méritos, porque él decía que todo esto lo había guardado desde su juventud. Esto debió haber provocado en él una respuesta sobre la imposibilidad de guardar toda la ley de una manera perfecta. Pero en lugar de esto, el joven declaró confiadamente que él calificaba para entrar en el cielo bajo aquellos términos. No hubo la humildad para entender que la exigencia puesta por Dios de guardar mandamientos era una exigencia alta. No, por el contrario, el muchacho dice, todo esto lo he guardado.
entonces él está creyendo que es su mérito el que le va a dar la salvación. El segundo punto es la realidad de ser casi creyentes. El relato de San Marcos 10:21, hablando del mismo pasaje, nos dice que Jesús mirándole le amó, es decir, sintió gran compasión por su sincera búsqueda de la verdad, desesperadamente perdida. El Señor Jesús le miró con amor y le miró con compasión porque este muchacho creía que todas estas cosas se conseguían con algún mérito humano. Él le pregunta, ¿qué más me falta? El Señor le dice, si quieres ser perfecto, entonces le dice el Señor lo que tiene que hacer. Nuevamente el Señor no estaba aquí fijando términos de la salvación, sino exponiendo el verdadero corazón del joven para que él se diera cuenta cómo estaba su condición, su rechazo a obedecer al Señor revela dos cosas. Porque cuando el Señor le dice que venda todas las cosas que tiene, se la dé a los pobres y le siga, el muchacho se puso triste porque se dio cuenta que el precio exigido era alto. Entonces esto nos revela dos cosas. Él no era inocente en lo que se refería a la ley, porque era culpable de amarse a sí mismo y a sus posesiones más que a su prójimo. Aunque él creía que todos los mandamientos los había guardado desde su juventud, no, porque tiene un amor propio grande por sus cosas que no es capaz de renunciar a lo que posee. Y lo segundo, él carecía de la fe verdadera, la cual lleva a la obediencia a Cristo sin tener reparos en algún costo. Cuando el Señor le dice, ven y sígueme. Esto le produjo al joven tristeza, porque realmente tenía su corazón donde estaba su tesoro. ¿Dónde estaba el tesoro de este muchacho? Estaba puesto en las riquezas y ahí estaba su corazón. Por eso no pudo expresar una fe de obediencia al Señor Jesucristo para decir, yo le sigo y estoy dispuesto a vender todo, estoy dispuesto a darlo a los pobres, estoy dispuesto a dejarlo todo, porque no tenía esta disposición de obediencia. Si hubiera la disposición, entonces esto era traducido en fe. Nos damos cuenta con esto, entonces, mis hermanos, que la salvación no es ningún mérito humano, la salvación es de nuestro Señor Jesucristo. Él nos la da gratuitamente porque nosotros no tenemos cómo pagarla. Es tan altísima que nada de nosotros alcanzaría, pero el Señor en su misericordia nos la da por su gracia, por su amor. No se necesita hacer nada, no son méritos propios. Lo que se necesita es creer, lo que se necesita es tener la humildad y darnos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, que fue lo que no quiso reconocer este muchacho, su pobreza. Sino él creyó que él poseía eran méritos y que todo lo había guardado. Si usted reconoce, mi hermano, que es pobre espiritualmente, entonces usted tiene ya el camino en el principio para que comience a andar con el Señor y tiene la vida eterna, porque el Señor es el camino. Démosle la gracia a nuestro Dios. Señor, queremos darte las gracias porque nos permite, Señor, mirar en esta tarde esta palabra. Ayúdanos, precioso Dios, a no creer nunca, Señor, que son nuestros méritos los que nos van a dar la vida eterna. Solamente esto es posible a través de ti, Señor, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Danos, Señor, la fe, Señor de la gloria, para poder creer en ti, Señor, que teniéndote a ti, tenemos la vida eterna. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Reciban nuevamente un abrazo, un saludo cordial de este su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga.